Hola a todos y todas. Muchas gracias ahí por la espera. Les damos la bienvenida a la ya octava versión de la uso socioambiental. Este proyecto es organizado por la ONG FIMA junto a la Fundación Friedrich Ebert Stuttgart. Como ya no sé si algunos de ustedes han participado de otros cursos, por medio de esta iniciativa buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas a medio ambiente y a la gestión normativa y gobernanza ambiental, entre otras formas que existen de relación entre la sociedad y la naturaleza. Para facilitar el correcto desarrollo de este curso, les voy a pedir que por la amplia convocatoria que tuvo, mantengamos los micrófonos apagados y en caso de que puedan, también hacemos la recomendación de prender las cámaras para acompañar a la profesora. Bueno, este curso se llama Perspectivas Críticas de la Minería en Chile. Lo promueve y lo va a desarrollar la plataforma Más que Minería, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que ya llevan tiempo investigando y incidiendo en los temas mineros de nuestro país. Este curso, como ya deben saber, consta de 6 clases. Esta clase la va a impartir la profesora Bárbara Jerez y va a ser sobre ecología política. El próximo miércoles ya tenemos otra clase de minería no metálica y el subsiguiente también sobre minería metálica. Ambas clases la va a impartir la profesora Ingrid Garcés. Luego vamos a tener una clase sobre los pasivos ambientales mineros y los relaves que la va a dirigir Henry Jurgens. En la quinta clase vamos a revisar institucionalidad ambiental para adentrarnos más a estas temáticas que la va a impulsar Antonio Pulgar junto a Teile Jurich. Y finalmente vamos a hacer una revisión de los casos de conflictos socioambientales que la clase la va a desarrollar Ramón Balcázar. Sin más, le voy a dar el paso a la profesora Bárbara Jerez. Me faltó presentarme, perdón, mi nombre es Javiera y yo voy a ser la monitora de este curso, así que cualquier cosa voy a estar atenta al chat, a la sala de espera y a lo que necesiten. Así que, Bárbara, muchas gracias por estar acá y te doy el pase para la clase. Muchas gracias, Javiera. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a este ciclo de clases, ¿no? Lo que es la ecología política, ¿no? Y la minería, que son dos temas que, bueno, que han estado siempre presentes en los últimos, por lo menos los últimos 500 años, ¿no? En nuestro continente, ¿no? Y todas las tensiones, las transformaciones, las desigualdades. Pero también las alternativas que surgen en estos escenarios son materia de un debate que nos ha acompañado a lo largo de todas estas décadas, estos centenarios, y que hoy día nosotros tratamos de un poco de sintetizar para comprender estos escenarios y también visualizar posibilidades de alternativas, o por lo menos de comprender cuáles son sus dimensiones y cuáles son, como digamos, el rol que podemos aportar desde la sociedad civil. En mi caso, desde el mundo académico, capaz que acá también haya mucha gente que venga de las universidades, ¿no? De las instituciones, de los movimientos sociales. ¿Ya? Como comentaba Javiera, bueno, mi nombre es Bárbara Jerez, yo soy investigadora de la Universidad de los Lagos, la sede de Santiago. Trabajo en un centro de estudios de desarrollo regional y políticas públicas, el CEDER, y me dedico hace ya, bueno, ya han pasado muchos años, más de 15 años que he estado trabajando en ecología política, particularmente en América Latina. Ya, yo de formación soy trabajadora social, soy magíster en desarrollo rural y doctora en estudios latinoamericanos. Por lo tanto, el sello de comprender todos los procesos que estamos viviendo en Chile y en América Latina desde un punto de vista más situado, más histórico, más estructural, han sido preocupaciones bueno, que en lo personal también he ido aprendiendo desde la ecología política, ¿no? Y el pensamiento latinoamericano. ¿Ya? Es un agrado ver la cantidad de gente que hay en el curso.
Es muy bonita sorpresa y también se entiende de que hay una preocupación hoy día en el mundo socioambiental respecto a todas estas problemáticas, ¿no? Y desde ahí nace la plataforma Más que Minería, otras narrativas que formamos un montón de gente de distintas organizaciones de la sociedad civil junto con algunos investigadores e investigadoras independientes, ¿no? Que estamos también preocupados de poder buscar nuevos horizontes a partir de todo lo que está sucediendo con la minería en Chile, ¿ya? Pero también entendiendo que somos un país que estamos con una condición minera estructural, entonces también partir de la base, desde dónde estamos hablando, ¿ya? Pero sin caer tampoco con este sesgo de que solo la minería es lo que nos va a permitir salir adelante, pero sí entender de que ha tenido un rol fundamental en la economía, en la política y en el debate social. Entonces, desde ahí, la plataforma Más que Minería, buscamos también aportar elementos al debate público para que la sociedad civil también tenga la posibilidad de nutrirse de visiones, digamos, más fundamentadas, más diversas y por sobre todo debatir, porque es algo que hace falta en nuestro país, conversar de minería no solamente desde el ámbito productivo, sino que también desde el ámbito territorial, desde el ámbito ecológico ambiental, ¿no? Pero también desde las diversas voces que existen en estos tipos de territorios. Así que un agrado estar acá con todos ustedes y todas ustedes. Y yo traigo acá una presentación. Estamos tratando de resumir mucho de lo que se debate en ecología política para entender los territorios mineros, ¿ya? Les voy a compartir algunas bibliografías que ustedes pueden revisar después cuando lo estimen conveniente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entre medio de la clase para que esto no sea simplemente una charla, conversar. La ecología política también hay que sentirla, no solamente hay que pensarla, ¿eh? Y hay que sentirla desde el territorio, ¿no? Así que por ahí entre medio vamos a jugar con un pequeño ejercicio. Eso dicho, vamos a comenzar entonces con esta sesión, en honor al tiempo, que estos tiempos se van volando en todos estos, digamos, en todos estos temas. Las clases de ecología política creo que siempre quedan bastante corto el tiempo. Además, siempre la gente tiene mucho que contar. La ecología política no es ajena a las formas de vida que llevamos, tanto en las ciudades como en los sectores rurales. Porque todos dependemos de la naturaleza. Tomamos agua, usamos electricidad, respiramos, vivimos cerca de algún lugar que tiene un valor ecológico especial para nosotros, o también mucha gente que está en territorios que están sufriendo los extractivismos, que están sufriendo la crisis climática, la crisis ambiental, las transformaciones de las temperaturas, pero así como también las desigualdades sociales que atraen, digamos, los desastres ecológicos. Y eso nos afecta a todo el país, por lo tanto, no hay nadie que pueda decir que está ajeno a este tema y que eso es parte solamente de los territorios que directamente se ven, digamos, afectados. ¿Ya? Así que la ecología política es transversal. Y bueno, aquí vamos a empezar a compartir. A ver, un poco explicarte la modalidad. Yo lo que sugiero es avanzar un poco en la presentación y, y hacer pequeñas pausas donde les puedo dar la palabra para que tengamos como un pequeño orden en la sesión. Entonces avanzamos un poquito, dejo un espacio ahí para preguntas, comentarios y después seguimos avanzando otro poquito, lo mismo. Después hacemos un ejercicio y posteriormente digamos, una fase final ahí con algunas reflexiones más desde la experiencia. ¿Ya? Así que de esa modalidad vamos a dejar acá. Ok, hay gente en lista de espera por lo que veo. A ver si ahora hay 57 participantes. No hay que la ecología Bárbara, política. parece, perdón por interrumpir, sí, somos muchos. Parece que te dejé de anfitriona, no sé si me lo podrías devolver para yo estar ahí a cargo de ingresar a las personas y no sea Mm, para ok, ti a ningún ver, problema. Por vamos a tener que dejar de compartir y, a favor. ver, Tendrías que en mi ¿cómo te pantalla vuelvo poner a ser anfitriona? en justo en el cuadrado donde aparece mi cámara, al lado del botón silenciar, salen tres puntitos. Si es que
Apretas ahí, Sí. sale hacer anfitriona. Dice grabar, mostrar subtítulos, pizarra, documentos, votar Ah, aplicaciones. no, arriba en mi cuadrículo, donde sale mi imagen. No sé si te Ya. aparece. No, es que me aparece en pantalla completa. Entonces, a ver, herramientas de anfitrión, dice acá. ¿Será ahí? Sí, o en participantes puedes buscar mi nombre que ¿Participante? está como uso ambiental FIMA y pones hacer anfitrión. Ok, Disculpen. ya. Bueno, estos son gajes del oficio, así que Sí, por un parte par de minutos. de las clases remotas y la Sí, plataforma Zoom. ya. Ya, entonces, FIMA. FIMA. ah, Puedes buscar en los participantes o Javiera, estoy como uso socioambiental FIMA, guión Javiera. No sé si. a ver, Javiera. ¿Empiezas por tu nombre No, o por uso socioambiental. un Que socio? si ves al principio de los participantes, tienes un buscador que podrías escribir uso socioambiental. A ver, aquí está, ya, súper. Súper. Ya, y aquí están los tres puntitos y aquí te pongo hacer anfitrión. Ya, Muchas gracias, ahí Bárbara. estamos, ya. Disculpa Bueno, el todos los días inconveniente. aprendemos Salió cosas. rápido. Sí, muchas Ok, gracias. ya, bien. Entonces, continuamos. El uso compartido no está activado. Entonces, a ver si me permites compartir la presentación. Ahora sí. Ya, gracias. Bien, Súper. entonces ahí estamos con la pantalla. Ya, entonces volvemos a, o quizás es parte también de la ecología política. Esto lo estamos presentando acá como un enfoque para el análisis de territorios mineros. Vamos a revisar en general lo que plantea la ecología política, pero vamos a dirigir esta clase para pensar todas las dinámicas, la complejidad, las paradojas que tienen los territorios mineros. ¿Ya? De hecho, ahí bueno, hay una imagen de Quintero, ¿no? Que es un territorio que, bueno, hay múltiples empresas, pero una de las que está más, digamos, involucrada en la contaminación que hay en ese territorio es justamente Codelco, ¿no? Así que también ahí un poco comenzamos a compartir imágenes sobre esta temática. Entonces, lo primero, la crisis ambiental, ¿ya? Es mucho más que una crisis, ¿ya? Porque son problemáticas estructurales que de vez en cuando van explotando, van ampliando su radio de acción y de influencia, ¿no? Entonces sentimos que es una crisis que cada vez se agrava más. Pero también es una crisis que es mucho más que ambiental, por lo mismo, ¿no? No es una crisis solo de la naturaleza o del uso de la naturaleza. Muchos autores hablan de una crisis civilizatoria. Y cuando hablamos de una crisis civilizatoria, estamos hablando de un modelo de vida, de una forma de hacer sociedad, de vincularnos con las personas, con el medio ambiente, con la cultura, con la economía, ¿no? Y con las distintas dimensiones de la existencia. A eso nos referimos con crisis civilizatoria, ¿ya? Por lo tanto, desde acá, pensar la crisis ambiental es una crisis de la vida humana, de la vida no humana, ¿no? Y de todos los intermedios que hay en la relación entre las distintas formas de vivir. Ahora, estudiar, comprender y actuar en escenarios de crisis ambiental, que es un aspecto fundamental digamos, de los estudios de la ecología política, ¿no? Entender estas crisis en sus multidimensiones. Las crisis ambientales tienen distintas aproximaciones, tienen distintos impactos. Y hay distintas formas de ver la realidad que están involucradas. Y aquí lo podemos ver en un típico conflicto socioambiental, de que está la visión de las empresas mineras, del Estado, de comunidades indígenas, de organizaciones socioambientales, de pobladores locales que no están organizados también, ¿no? Entonces hay muchas visiones, incluso dentro del Estado hay distintas visiones, y dentro del mundo de la sociedad civil también.
¿ya? Entonces, aquí hay que entender que estas crisis tienen estas múltiples dimensiones, ¿ya? Y por eso son complejas, no son fáciles de comprender, de estudiar, porque hay mucha información y muchas visiones del mundo que están implicadas, ¿ya? Y por eso mismo también hay muchas paradojas, porque la realidad no necesariamente es coherente, y más cuando hay conflictos, cuando hay crisis. Todos estos procesos generan contradicciones, generan quizás aspectos que podríamos considerar incoherentes, paradójicos, porque deberían ir para un lado y van para otro y se contradicen, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos eh, son parte de la crisis ambiental y de lo que aborda la ecología política, ¿ya? Por lo tanto, aquí, entender que todos estos escenarios son dinámicos y son cambiantes, ¿ya? Eso es también es una máxima de que un conflicto o una problemática socioambiental hoy día, la otra semana puede tener otros matices, pero también otros aspectos los puede conservar. Entonces, hay cosas que cambian y hay cosas que se pueden mantener, ¿ya? Por lo tanto, esto es súper dinámico y de repente en la opinión pública o dentro del Estado, del mundo empresarial, sucedió algo y eso también impacta en la crisis y en los conflictos que pueden surgir a partir de ello. ¿Ya? Así que aquí la mirada tiene que ampliarse. Somos una sociedad que hemos sido educados para ver el fragmento, para ver el extracto, para entender la realidad como un aspecto estático. Y aquí la ecología política y en general el pensamiento social en América Latina nos invita a comprender todos estos aspectos de movimiento, de complejidad, de paradojas. Así que aquí hay que abrir mucho más la mente de lo que nosotros, de la forma en que hemos sido educados y educadas. Así que comenzamos, pero la ecología política primero no es llegar y hacer definiciones. Tenemos que sentir lo que sucede en nuestros territorios y sentirlo en un plano histórico, mirarnos en una panorámica que es mucho más amplia que nuestra existencia. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, entendiéndonos que somos parte de América Latina, que es un campo histórico de diversidad. Somos sociedades muy diversas en términos de nuestras culturas, tenemos naturalezas distintas, ¿no? Y también crisis ambientales que afectan de manera diferenciada a cada lugar, ¿no? Y también tenemos muchas transformaciones territoriales que se están todo el tiempo dando, sobre todo a partir de decisiones políticas, de decisiones gubernamentales, pero también por la influencia del mundo social, comunitario, ¿no? Que también incide en las trayectorias que tienen los territorios. Y también América Latina es un campo de asimetrías de poder, ¿ya? De relaciones de poder que son desiguales. Y cuando hablamos de poder, es la capacidad que tenemos de incidir en la realidad, ¿ya? De influir en cómo se toman decisiones y en influir en cómo suceden aquellas cosas que nos interesan que sucedan. Todo eso tiene que ver con el poder, ¿ya? Y esa capacidad de ejercer poder es tremendamente desigual en nuestros países, ¿no? Y eso está muy relacionado con la relación que han tenido la sociedad con la naturaleza. Si ustedes observan estas imágenes, o sea, aquí tenemos imágenes de acumulación de riqueza y también de acumulación de devastación ambiental. ¿Ya? Eso no es antojadizo. Eso tiene que ver con que han habido relaciones de poder a nivel global asociadas a modelos de desarrollo. Tradicionalmente se habla de que hemos sido sometidos a procesos de acumulación capitalista y que eso ha permitido que ciertas sociedades se desarrollen, que ciertas sociedades acumulan riquezas versus otras que han acumulado más bien desigualdades y lo que hoy día se suele definir como zonas de sacrificio, ¿no? Entonces, mucho de esto viene de procesos históricos, ¿no? De acumulación que fueron acompañados con procesos de colonización, ¿ya? Que además transformaron la forma de entender la realidad, de entender los saberes, de entender las formas de mirarnos a nosotros mismos y de mirar la sociedad, que eso se llama colonialidad, ¿ya? Colonialidad del poder,
que eso lo plantean varios autores en América Latina, principalmente Aníbal Quijano, de Perú, Walter Miñolo, ¿cómo se llama? De Argentina y muchos otros autores más, ¿no? Esto colonizó nuestra forma de ser, no solamente la economía ni la política. ¿Ya? Entonces, estas imágenes que ustedes ven acá de desigualdades tienen que ver con cómo se colonizó la forma de pensar, de ser y de hacer la sociedad. ¿Ya? Y eso se traduce en las desigualdades que hay en torno al estado en que actualmente se encuentra la naturaleza. Imágenes así nosotros las podemos ver incluso a nivel nacional. Hay lugares donde se acumula el poder, se acumula la riqueza y otros donde se acumula también las consecuencias ambientales y sociales de eso. Y podemos ir incluso a nivel regional. En cada región hay lugares donde se acumula más riqueza y donde se acumula también el sacrificio. Ahí ustedes lo pueden, seguramente lo saben y lo han experimentado en los territorios en los cuales ustedes viven. Así que la ecología política como un campo de estudio, como un campo de acción en América Latina, no puede olvidarse y es parte constitutiva de lo que discutimos en nuestro continente, de todos estos procesos, y que hoy día siguen en curso. A ver, vamos a continuar. Aquí. Aquí hay una imagen. Esta imagen tiene que ver con los procesos de colonización de nuestro continente. ¿Ya? Y aquí podemos ver muchas cosas. Aquí hay relaciones entre múltiples actores y con muchas desigualdades. Ahí deténganse, observen el dibujo. A ver, aquí vamos a parar un poco. Eh, a ver si Javier, de repente me puedes ayudar acá. Si hay alguien que quisiera decir qué es lo que está viendo en esta imagen. A ver si Pueden podemos. escribir por el chat también o levantar la mano si quieren, como les Ya. acomode mejor. Sí, excelente. Súper. Sí, aquí vemos muchas cosas y que quizás nos despierten memorias, memorias que a lo mejor no son nuestras, pero que están en nuestras culturas. Voy a ir A ver, leyendo lo que ponen en el chat. ok, Ponen esclavitud, subordinación, ahí se repite harto la palabra esclavitud, trabajo, mucho intercambio y explotación, intercambio también se está repitiendo, abusos, colonización, explotación animal, mercado también. excelente. Gracias, gracias por sus comentarios. ¿Se dan cuenta? O sea, en 10 segundos hay 20 respuestas. O sea, o sea, se despiertan memorias de procesos históricos que son muy antiguos pero que en nuestros países tenemos todavía parte de esos saberes y de esos recuerdos que son parte de los recuerdos colectivos, ¿no? Y que hay imágenes como esta que también nos invitan a repensar, a ver, ¿cómo se generó la relación sociedad-naturaleza en nuestro continente? Está muy relacionado con esto. Ahí hablan de esclavitud, de explotación, y hay mucho más que decir. ¿No? Aquí hay arreglos entre ciertas castas sociales, hay animales, que alguien lo mencionaba ahí, ¿no? Eh, y siguen viendo más cosas. A ver, ¿qué más aparece en el Sigue chat? habiendo más. Pusieron colonialismo, abuso, poder, racismo, explotación indígena, narcisismo, maltrato, acción de a fuerza mayor, imperialista sobre los originarios y esclavos, racismo, cristianismo, lucha. También habían puesto maltrato animal sobre los animales, enfrentamiento, ponen. Ok. Bueno, este escenario no se dio de la misma manera en todos nuestros países, ni en otras regiones. En otras regiones s- se dio de manera diferenciada, ¿ya? La ecología política también rescata esto. De que en cada territorio hay memorias distintas, de que en cada memoria, o sea, perdón, en cada territorio no fueron los mismos actores, pero estas cosas pasaron, ¿no? Y hoy día hay muchas organizaciones, hay muchas comunidades que están planteando conceptos como justicia ambiental,
justicia social, que tiene que ver con procesos de despojo muy antiguos, que imágenes como esta nos invitan a recordar. No son cosas que sucedieron en los últimos 10, 20, 30 años, son procesos de larga data, ¿ya? Y en eso la ecología política se apoya en otro campo que cada vez está más teniendo importancia en el pensamiento social y ambiental, que es la historia ambiental. La historia ambiental es un campo de la historia, ¿no? Como ustedes lo pueden suponer, que se dedica a indagar en las memorias de la relación sociedad-naturaleza, cómo se fue construyendo esta relación a lo largo de la historia bajo distintos modelos de desarrollo, ¿ya? Bajo distintas circunstancias y también rescata la historia ambiental de las personas, no solamente la historia ambiental de los libros o la historia ambiental de los expertos, ¿no? O de los museos o de las bibliotecas. La historia ambiental le toma mucho valor a los relatos y a las memorias de la gente que vive en los territorios que pasaron estas cosas o que a lo mejor todavía siguen sucediendo de alguna u otra manera, ¿ya? Y eso hoy día pasa a ser un conocimiento válido, que la ecología política también lo toma como un aspecto central, sobre todo en nuestros países. Así que bien, vamos a continuar, ¿ya? Y gracias por su efusiva participación. Bien, ya. Seguimos con la memoria. Aquí hablamos de minería. Ya. En América del Sur, países como Bolivia, Chile, Perú, tenemos muchas memorias de la historia minera, ¿no? Que han constituido parte de, digamos, de las clases políticas y de las economías de las cuales viven muchos de nuestros territorios. Entonces aquí entender la minería más allá que un proceso productivo, un campo de transformaciones territoriales, un campo de espejismo también la minería. ¿Y por qué hablamos de espejismo? De cosas que creemos ver, que nos ilusionan, pero después cuando nos acercamos a la ilusión nos damos cuenta de que no están así. Es como en el desierto, que vemos espejismos, la típica imagen de un oasis, pero vamos caminando y nos acercamos al oasis y nos damos cuenta de que no era tan oasis, ¿no? Que era parte de nuestra imaginación. Entonces, también, ¿qué pasa con la minería desde la llegada de los conquistadores, incluso? Con muchos relatos de fantasías, de imágenes de riqueza infinita. Esta idea de hacerse la América es llegar a América digamos, a sobreexplotar, encontrar oro y con eso, bueno, generar una hiperacumulación que va a resolver todos los problemas, ¿no? Y son imaginarios de espejismo que todavía pasan en nuestras sociedades. La minería nos va a salvar de todos los problemas que tenemos, ¿no? De pobreza, de desigualdad, de desempleo, etcétera. Y todavía opera a nivel local ese espejismo, ¿no? Y no solo con la minería, también lo podemos ver con otros tipos de sectores empresariales a gran escala, como los monocultivos forestales, las hidroeléctricas, lo podemos ver también en el sur, que estaba conociendo un poco el caso de la salmonera, o sea, también. Es como esta gran extracción a gran escala es la que nos va a salvar y nos va a encantar de resolver y generar cierta esperanza de territorios que están con múltiples problemáticas sociales, ambientales, económicas. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con espejismo y de un espejismo que nos va a salvar. Ahí también hay autores, también vuelvo a mencionar a Walter Miñolo, que él plantea la idea de las retóricas salvacionistas de la colonialidad, ¿no? O sea, se expande la minería con un discurso de salvación. ¿Ya? Y de salvación puede ser desde la promesa del bienestar, o también la salvación como por obligación para que se desarrolle el país o se salven otros, tienes que sacrificar el territorio. ¿Ya? Entonces ahí los invito a revisar, voy a dejar acá el nombre de este autor que pudieran ahí de repente. Mira, ¿sí? Walter Mignolo. Mignolo, retóricas salvacionistas y la retórica salvacionista de la modernidad, que fue como el relato, el gran relato con el que se instalaron todos estos procesos de extracción a gran escala en nuestros países. ¿Ya? Así que ahí les dejé en el chat. Y bueno, hay estas imágenes.
La primera es el Cerro Rico de Potosí, una de las principales yacimientos mineros de plata en la colonia. Y hasta el día de hoy, de hecho, todavía le siguen extrayendo plata. ¿Ya? Cerro Rico. ¿Ya? Y ahí tuvo, bueno, se desarrolló todo un proceso económico muy potente que es, bueno, que atrajo también a mucha colonización y también muchos procesos de violencia, despojo y, bueno, y el sector minero es muy potente en Bolivia. ¿Ya? Y esta minería de plata que había en estos territorios se exportaba por el Río de la Plata. Por eso el Río de la Plata en Uruguay y Argentina se llama así. ¿Ya? Y Argentina viene de Argentum, que Argentum en latín significa plata. ¿Ya? Entonces, muchos de los nombres de nuestros países tienen que ver con el extractivismo minero y también de otro tipo. ¿Ya? Ahí también podemos, quizá en otro momento, revisar eso, pero también los nombres de muchos países de América Latina están relacionados con la extracción de materias primas. Entonces, el peso histórico que tiene esto es muy grande. Y también la ilusión, las violencias, la desigualdad y también los procesos de cooptación que ha generado esto tienen esa data. Y la tercera imagen nos toca directamente a Chile, pues, las memorias de digamos, de nuestra sociedad. El salitre. ¿Y qué dice aquí? ¿No? O sea, el salitre también, con una retórica de salvación, significa prosperidad. Eh, si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, en páginas como memoriaschilena.cl, ustedes pueden encontrar varias imágenes de afiches de cómo el salitre también se legitimaba desde discursos de salvación, de progreso, de desarrollo, o sea, que fueron retomados ya de todas esas retóricas antiguas, de espejismos antiguos. ¿Ya? Y que hoy día también bajo promesas de trabajo, bajo promesas de bienestar, también se siguen reproduciendo, ¿no? Aunque la población se ha vuelto bastante más desconfiada, hoy día más información que antes, pero esto sigue también operando, ¿ya? Así que vamos a continuar. Hoy sigue sumándose gente. Ok. Y aquí tenemos un caso, bueno, varios casos en realidad, que son más de los últimos. Bueno, hay un caso muy particular en Chile en cuanto a la nacionalización del cobre, que también es un proceso complejo que generó mucha ilusión en el país respecto a cómo el cobre nos iba a salvar, ¿no? Bajo otro momento histórico, bajo otro modelo de desarrollo, de sustitución de materias primas, perdón, de sustitución de importaciones, eh, con el que se gobernó hace más de 50 años atrás, ¿no? Y un gobierno que cayó y que el cobre, bueno, probablemente tuvo mucho que ver con eso. ¿No? Ahí también hay mucha, digamos, hay mucha historiografía chilena respecto al proceso de nacionalización y que hoy día sigue en el debate, ¿no? Porque la nacionalización del cobre también significó un ingreso importante en materia de, digamos, de arcas fiscales, pero que también está permanentemente generando tensiones a nivel territorial por los impactos ambientales, sociales tanto de Codelco, pero también de digamos, de los intentos disfrazados de privatizar, ¿no? Así como también la ampliación de la minería privada. Entonces ahí, digamos que siempre un tema que está como en la palestra, particularmente cuando cambian las administraciones de gobierno. Vuelve a aparecer el tema de Codelco y qué se hace, qué no se hace. ¿Ya? Así que ahí hay un hito importante. También acá hay otras imágenes de múltiples conflictos socioambientales que están asociados a la minería. Ahí tenemos el emblemático Nueva Pascualama. Esto fue en la región de Atacama, en la precordillera, en la cabecera de cuenca del río Huasco. Un conflicto larguísimo de por lo menos unos 15 años, ¿no? Donde se quiso instalar una minera, digamos, en territorio de frontera con Argentina. Entonces también eso puso en tensión acuerdos binacionales de soberanía. ¿Ya? Y bueno, hubo movilizaciones en muchas partes, una judicialización constante que al final terminó con este proyecto siendo, digamos, rechazado, pero también como el mineral sigue ahí, también siguen habiendo proyectos y nuevos intentos de reinventar una forma de poder despertar, digamos, esos emprendimientos. ¿No?
El caso de Quintero, que ya algo conversamos de eso. La población ahí está reclamando que, digamos, cómo se hace cargo de la contaminación, otros actores de un cierre de una refinería de cobre y también de un complejo de 19 empresas que existen ahí. Entonces, ahí se nos complejiza más entender hasta qué punto es culpable qué empresa, ¿no? Porque es una nube de contaminación, de conflictos y de actores. Ya, son muchas empresas juntas, entonces ahí, claro, hasta qué punto llega la responsabilidad de quién, ¿no? Y en contextos también de muchas problemáticas a nivel local. Tenemos Andacollo también en la región de Coquimbo, ahí en el interior, eh, también con una protesta de saturación de metales, que eso ha afectado también, sobre todo por la cantidad de relaves que hay en esos espacios y que está muy cercano a donde vive la gente. Y arriba tenemos un caso actual, Pencodirquén. Esto es la región del Biobío, en un territorio que no necesariamente tiene una tradición minera. Ahí es un sector que hay un puerto que está a 20 minutos de la ciudad de Concepción, donde hay múltiples conflictos, principalmente con empresas forestales, ¿ya? Pero hoy día se quiere instalar una empresa minera que quiere, digamos, extraer las tierras raras, que es un complejo de 19 minerales metálicos que se están usando para computadores, celulares y principalmente para electromovilidad y la industria bélica. Entonces, ¿sabes? Un nuevo mercado minero de minerales críticos que hoy día se llama. Ya. Y bueno, también hay es un territorio donde hay múltiples organizaciones socioambientales, porque es un lugar que ha sido objeto de múltiples problemáticas de contaminación constante, entonces hay como una masa crítica ahí muy activa, donde hoy día está también organizándose para poder detener este proyecto y a la vez hay experiencias locales de establecer parques comunitarios y parques ecológicos comunitarios en el mismo lugar donde se quiere instalar la empresa, digamos, de extracción de tierras raras. Entonces, es un caso bien interesante ahí para revisar, porque ellos también están planteando que es una alternativa para ser resilientes a la crisis ambiental, climática, y también este tipo de minería plantea lo mismo. O sea, es una estación minera para que el mundo sea más resiliente en cuanto a transiciones energéticas, pero que son transiciones corporativas para crear nuevos mercados verdes, más que realmente para generar respuestas a la crisis desde los mundos socioambientales locales. Así que ahí se nos abre mucho como el cráneo de decir, bueno, aquí, ¿cómo abordamos estos escenarios? Y como pueden ver, son todos distintos, con realidades locales muy particulares. Entonces la ecología política da cuenta de esa realidad específica, ¿ya? Y la ecología política en América Latina es situada. O sea, el contexto local, las condiciones del territorio son muy relevantes para entender todos esos escenarios. No es el último apéndice, es el central. Hasta aquí. ¿Comentarios? ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta, el comentario? Si no me equivoco, no veo todavía a nadie. ¿No? Ahí Bárbara ponen un comentario en el chat. Vania dice que lo mismo dicen desde el proyecto Dominga, que es una minería moderna, entre comillas, innovadora y amigable con el medio ambiente. También Elsa comenta que ella es de Penco y están todos muy asustados. Y Camila dice que es muy interesante, que no había asociado esto y esto sobre los afiches que son muy coloridos y vivos y que hay toda una psicología detrás de ellos. Eso es lo que está en el chat. Ya, muchas gracias. Bueno, muy interesantes todos estos comentarios y bueno, ahí también, bueno, para la gente de Penco ahí, mucho cariño y mucha energía para poder transitar esto de la mejor manera, porque son escenarios complejos. Nuestro país, que algo que sí estudia igualmente la ecología política son las experiencias de resistencia, experiencias de cuidado del territorio. También aquí tenemos la oportunidad, ¿no?
estudiar qué es lo que han hecho otros territorios para poder ser cuidados, para poder transitar en condiciones más favorables estos conflictos tan adversos. Ok, vamos a seguir avanzando. Ya, ahora nos vamos a lo teórico. ¿Ya? Una introducción, pero bien introducción. Aquí la invitación es que ustedes averigüen, googleen, busquen. Esto es una pincelada muy, muy, muy general porque hay muchos autores, hay muchos enfoques. Pero aquí lo que traemos es la ecología política más latinoamericana para entender los territorios mineros, entregar algunas herramientas, ¿ya? Y que ustedes se vayan llenos de preguntas, porque a través de las preguntas es cuando empezamos a encontrar respuestas propias. Bárbara, Lucas pone en el chat, perdón por interrumpir, pero antes de que Sí, pasemos a esta sesión, que tuvo un problema con encontrar la mano, pero tiene una pregunta. Así que sí, dale, adelante, Lucas. adelante. Hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Respecto al colonialismo Sí, se ambiental, escucha. ¿cierto? Y considerando que existen países como Estados Unidos, Francia, Alemania, que consumen ellos las tecnologías limpias, ya sean baterías, paneles solares, automóviles eléctricos, ¿cierto? Mientras que nosotros, países como Chile, que soy yo, ¿cierto? Somos todos nosotros, la mayoría, México, Perú, Bolivia, y se llevan lo peor de la cadena, ¿cierto? La fase más sucia, por así decirlo, en el sentido del extractivismo de las materias primas, ¿cómo se enfrenta a ello, cierto? ¿Cómo nuestros países se enfrentan tal colonialismo ambiental? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Es una tremenda pregunta, Lucas, así que muchas gracias también por plantearlo. Pensando desde la ecología política, son problemas estructurales, ¿ya? Que se han ido reproduciendo a lo largo de los años, más que ir retrocediendo, ha ido avanzando, pero a nivel territorial es donde hay mucho más experiencias de cuidado, de protección, de defensa. Y es donde se observa ya un repertorio mucho más amplio de, digamos, de comunidades que han logrado cuidarse, pero el colonialismo, a ver, hay que hacer una diferencia. Una cosa es el colonialismo, que es el avance a la fuerza, ¿no? De procesos de imposición de, digamos, de modelos económicos, ¿no? Bajo el alero de políticas públicas y de sectores corporativos que, digamos, que operan en una línea de avanzar, ¿no? En las fronteras en este caso, la extracción, pero la colonialidad tiene que ver con tiene que ver más bien con un proceso de colonizar la forma de pensar, de ser, ¿no? De entender la realidad que va acompañada del colonialismo. ¿Ya? Es como que es un proceso cultural y epistémico en el cual se empieza a asimilar que las desigualdades de raza, de clase, de género, que son parte constitutiva del, digamos, de la colonialidad del poder, son naturales y que la sociedad es así. Los blancos son así porque sí, los negros porque sí, los indígenas porque sí, y con todos esos epítetos y con toda esa, digamos, esas etiquetas peyorativas, ¿no? De negro, indio, etcétera, que vienen asociadas a la colonialidad del poder. Son parte de ella. ¿Ok? Sí que, pero es una pregunta que hay que seguir haciéndosela porque es un proceso que va caminando y hoy día también de la mano de la tecnología y de las crisis económicas que han habido estos últimos 15 años, también esto va tomando otras características, pero se mantiene la desigualdad estructural. Así que gracias. Y bueno, aquí volvemos a la crisis ambiental, ya desde digamos, empezando teóricamente la ecología política. No es simplemente el resultado de errores técnicos o malas prácticas de gestión. No, tampoco es un problema estrictamente ambiental, de que de repente la naturaleza entró por sí sola en crisis, ¿no? Tampoco tiene que ver con eso, ¿no? Ni tampoco, o sea, está más bien relacionada con relaciones de poder, con desigualdades sociales y disputas sobre el acceso, control, imaginarios y uso de la naturaleza, ¿ya? Y eso es materia de la ecología política en términos teóricos. La naturaleza es objeto de todas estas acciones humanas, pero que están cruzadas por asimetrías de poder, ¿ya?
Y cuando hablamos de ecología política, o sea, la política tiene que ver con las relaciones de poder, la incidencia y la capacidad digamos, de influir en que sucedan ciertas cosas en la sociedad y en el territorio en este caso. ¿Ya? Entonces, la ecología, digamos, tiene una dimensión política profunda para entender lo que hoy día sucede en los ecosistemas y en los territorios. Y algunas preguntas orientadoras. Yo les pido que le tomen una fotito a estas preguntas porque después vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Quién decide qué naturaleza se protege? ¿Cuál se explota? ¿Y quién asume los costos ambientales de esa explotación? Ya, es una pregunta de investigación, de reflexión, de estudio desde la ecología política. Porque hay sectores que sufren, digamos, las consecuencias ambientales de un modelo de desarrollo y hay otros que no, que son protegidos. ¿Por qué? ¿Qué relaciones de poder están detrás de los problemas ambientales? Puedes ver cualquier conflicto socioambiental que acabamos de revisar. ¿Qué relaciones de poder hay detrás de eso? Después, tercera pregunta. ¿Por qué distintos grupos valoran de manera diferente un mismo territorio o un ecosistema? Podemos poner, por ejemplo, un río, un estuario, un humedal. Hoy día que se está hablando tanto de humedales. Eh, tenemos distintas formas de apreciar, de valorar el humedal. ¿Ya? Como un espacio de diversidad ecosistémica, como un lugar para que se construyan casas, como un pantano, como un lugar recreativo, como un lugar digamos, de apreciación, de contemplación, como un lugar donde hay ciertas economías locales también. Por ejemplo, puede haber gente que vive de la extracción ¿cómo se llama?, de pastizales o de especies acuáticas que viven en los humedales y puede ser que los vendan, ¿no? O cosas así. Entonces hay distintas valoraciones de la naturaleza en un ecosistema. Y la ecología política rescata todas esas visiones y las analiza y dice, a ver, ¿cuál predomina? ¿Cuál está siendo, digamos, subordinada? ¿Cuál visión, digamos, del espacio está tomando más relevancia? ¿O cuáles están ahí tensionándose? Eso también es parte digamos, de lo que este enfoque propone. En un conflicto minero, ¿qué visiones hay digamos, del territorio? ¿Un territorio vacío? ¿Un territorio que es peligroso? ¿Un territorio de riqueza? ¿Un territorio ancestral? ¿Un territorio de conservación? Y por lo general, están todas esas juntas. ¿Qué papel juega el extractivismo, la extracción de materias primas a gran escala, ¿no?, en la configuración de nuestros territorios? ¿Qué papel juega la minería en la configuración de nuestro país, por ejemplo? Es un rol fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cómo entendemos ese rol en términos del peso económico, del impacto social, de la influencia política, etcétera? ¿Qué más? ¿Cómo surgen los conflictos socioambientales en un territorio, por ejemplo? ¿Por qué surge un conflicto en Quintero Puchuncaví, en Dominga? ¿Cómo surge ese conflicto? Lo estudiamos desde la ecología política. Esa trayectoria digamos, de esos procesos. Otra pregunta, ¿qué alternativas al desarrollo emergen desde los territorios y comunidades? La ecología política estudia las alternativas, ¿no? De múltiples problemáticas va surgiendo creatividad, van surgiendo procesos locales, de cuidados, de defensa, o a lo mejor ni siquiera ninguna de las anteriores. Ciertas negociaciones, ciertos procesos de gobernanza, también los estudia la ecología política, ¿no? Después, ¿qué conocimientos son reconocidos como legítimos en las decisiones ambientales y cuáles son ignorados en una decisión que afecta un ecosistema, que afecta un territorio? ¿Qué conocimientos pesaron en esa decisión? Después, ¿cómo dialogan o entran en tensión los saberes científicos comunitarios e indígenas y otros tipos de saberes? Cuando suele haber un conflicto socioambiental, están presentes todos estos saberes, ¿no? Y cada uno también puede tener una diversidad dentro de sí. Entonces estudiamos ahí el rol de los saberes. Así que estas son preguntas y hay muchas más que nos podemos hacer para entender lo que sucede en los territorios mineros. Son preguntas desde la ecología política.
A ver, sigamos. Ahora, ¿qué es la ecología política? Hay muchas definiciones. Yo aquí traigo una síntesis, ¿no? A manera introductoria. La ecología política es un campo, pero es un campo no solamente de estudio de investigación, ¿ya? Si bien la ecología política viene de la geografía y de la antropología anglosajona de los años 70, con las preocupaciones de esos años respecto a la crisis ambiental, ¿no? Sobre todo en un contexto de posguerra, de ahí viene la ecología política anglosajona. Pero la ecología política no se limita a la academia. La ecología política también la hacen los movimientos sociales, también la hacen las comunidades, con sus conocimientos, con sus formas de saberes, con sus, digamos, con sus praxis. Y esa experiencia de las comunidades también dialoga con la academia crítica en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es un campo muy amplio de investigación, de acción, de intercambio, y es un campo crítico, ¿no? Con un carácter interdisciplinario y también transdisciplinario. Hay dos disciplinas madres ahí, la geografía y la antropología, pero después empezó a empapar a la sociología, también bueno, a las ciencias naturales ni hablar, ¿no? Y a la psicología, hoy día está la psicología ambiental discutiendo esto, también la psicología social y muchos otros campos más, ¿no? La ciencia política, y la ciencia política, esto es muy relevante porque es una ciencia que estudia el poder. Y así, ¿ya? Entonces, no es un campo que pertenezca a ninguna disciplina. Es interdisciplinario y es transdisciplinario porque también dialoga con los saberes no científicos que provienen de los territorios. La ecología política estudia las relaciones entre poder, naturaleza y sociedad, ¿ya? Y se desmarca digamos, de los debates de la ecología que no incluía la política, ¿no? Ni las asimetrías sociales, como sucedía antes digamos, de los años 60, ¿no? Que empezó a irrumpir digamos, este cuestionamiento. ¿Ya? Entonces, la ecología política marca esa diferencia, ¿no? La naturaleza no es solo naturaleza, es sociedad, es poder, son culturas, son saberes. ¿Ya? Estudia, analiza la distribución. Esta es como una definición más tradicional, ¿no? De la distribución desigual de los costos y los beneficios ambientales, ¿no? Cuando se transforma la naturaleza, esto genera beneficios para ciertos sectores y afecta a otros. Y también genera beneficios económicos, sociales y problemas económicos, sociales que están asociados al cambio ambiental. Por eso vincula economía, política, los territorios, el medio ambiente y la diversidad cultural. ¿Ya? Entonces aquí la ecología política nos permite entender, ¿no? De una manera crítica, de una manera situada, ¿no? Que la crisis ambiental está relacionada con todos estos elementos que están acá abajo: las disputas territoriales, los modelos económicos, las relaciones de poder y las desigualdades sociales. Entonces, esos son elementos que se van a venir repitiendo en general en el debate sobre la ecología política. ¿No? Ok. Y aquí, ya un poco más entrando ya en reflexión con este campo. Como ya mencionamos, esta bifurcación entre sociedad, naturaleza y poder, y el principal interés que tiene la ecología política en toda su diversidad, ¿no? Es comprender cómo los problemas ambientales, los conflictos ambientales y la transformación de los territorios están vinculados a procesos políticos, económicos, culturales e históricos. Por eso empezamos esta clase revisando la historia de la minería en pequeña parte, porque se entiende que todos estos conflictos, estas problemáticas, vienen de trayectorias anteriores, ¿ya? No son procesos que empezaron ahora, sino que son un continuo de otros procesos de larga data, ¿ya? Y que de manera muy especial están relacionados con la lógica de acumulación capitalista y todas las asimetrías territoriales que de ahí se desprenden. La ecología política en sus orígenes
estaba muy relacionada con una crítica a la acumulación capitalista que fue muy fuerte en la época posterior a las guerras mundiales, ya porque el mundo quedó muy afectado por esas guerras. Entonces ahí también hubo muchos autores que empezaron a preguntarse, bueno, aquí estamos en una crisis ambiental que es una crisis del modelo de desarrollo y de sus formas de acumulación. ¿Ya? Y dentro de eso, bueno, la geografía política, la ecología cultural, que son otros campos, ¿no? Y la antropología anglosajona empezaron a preocuparse de estas temáticas, ¿no? En ese contexto. ¿Ya? Y también la ecología política anglosajona nace a la luz de los movimientos sociales ambientales que hubo en esos años, en particular en los años 60, los años 70, ¿no? La influencia del Partido Verde, ¿no? Tanto a nivel de sociedad civil como en muchas políticas públicas, ¿no? Y también cómo eso dialogó con la economía marxista, ¿no? Principalmente pensamiento dialéctico, materialismo histórico, que ahí los invito a revisar, que no nos va a dar la clase para meternos en eso. ¿No? Pero toda esa crítica, en el fondo, a la acumulación del capital y sus consecuencias, ¿no? Más la crisis ambiental de esos momentos, los movimientos ambientales europeos que tuvieron mucha fuerza en aquellos años, ¿no? Aquí, bueno, uno de los principales precursores bueno, de la ecología política anglosajona, tenemos ahí a Pierre Blackie, ¿no? Que él propone desde la geografía que la ecología política es un campo en el que se combinan las inquietudes de la ecología y una economía política ampliamente definida, ¿no? Él nos decía, juntos abarcan, ay, perdón, un momento. La constante dialéctica, esa contradicción, esa tensión, ¿no? Entre la sociedad y los llamados recursos naturales, ¿no? Y también entre las clases sociales y los grupos dentro de la misma sociedad, ¿no? De la sociedad misma. Y entonces aquí incluye esas dimensiones de clase, dimensiones estructurales, las contradicciones, pero desde América Latina como que la ecología política no quedó muy conforme con estas definiciones, que si bien son un tremendo avance, porque acá se empiezan a discutir otros matices que tienen que ver con el rol de la colonialidad del poder, que eso no estaba muy discutido en la ecología política anglosajona, eso se empezó a discutir acá en América Latina. Ya, también la irrupción de las particularidades de los territorios, ¿no? Así como también las dimensiones de raza, patriarcales, que empezaron a tomar mucha fuerza, sobre todo a partir de los años 90, ¿ya? Y muchas otras dimensiones que tienen que ver con que somos territorios distintos. Cómo se pensaba la ecología política en el mundo anglosajón tiene que ver con sus propias visiones de la realidad y con sus propias condiciones territoriales. ¿Ya? No vivieron con la crudeza que vivimos en América Latina todos estos efectos de la colonialidad y del colonialismo. Así que bueno, por lo tanto, más que estudiar solo la naturaleza, lo que se busca aquí, comprender y develar cómo las sociedades organizan el acceso, el control y el significado de los bienes comunes y los territorios. En estos escenarios, cómo se organiza, cómo se mueve la sociedad y la sociedad en torno a la naturaleza, ¿no? Y cómo se da esa relación en estos escenarios de tensión, ¿ya? Y la ecología política tampoco es neutra. No es un enfoque que busque ser una hoja en blanco. Tiene una postura crítica y un compromiso con sociedades más democráticas, con formas más justas, ¿no? De relación digamos, nuestras culturas, nuestros procesos económicos, ¿no? Y para avanzar hacia formas territoriales que sean mucho más sostenibles, pensando en el futuro y en el presente. Entonces, la ecología política tiene un compromiso con la transformación social. Se investiga, se genera acción colectiva para transformar estas relaciones que van afectando las distintas maneras de vivir, ¿no? Hasta aquí. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya, aquí vamos a ir leyendo algunos comentarios que van surgiendo. Dice.
Además, es una amenaza al modelo minero, dice Matías. Es terrible cómo ha cortado los medios de información. La ecología política también estudia el rol de los medios de comunicación. El greenwashing, esta limpieza verde que se aplican sin vergüenza alguna. Creo que el desafío es generar información y estrategias comunicacionales en beneficio de las comunidades, que esos son temas de estudio también de este campo. Después dice Karina, el SEA recomendó la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Lirquén. El 8 de junio votará la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental. Eh, ¿Bajo qué circunstancias, con qué escenarios, qué saberes y respecto a qué actores se generó esta aprobación? Esas son preguntas de la ecología política. Ya no da esto por sentado, es como, ¿de qué manera sucedió esto? ¿Ya? Con todas las preguntas que les pedí hay que tomar una foto, las podemos colocar acá en este caso para reflexionar y encontrar respuestas. Después dice la voz socioambiental, dice, ¿quién, Javiera, ¿no? ¿Quién decide qué naturaleza se protege? Ah, acá copiaste las preguntas. Muchas gracias. Sí, sí. Todas estas preguntas nos sirven para interrogarnos. Caso de Penco Dirkel, el caso de Quintero. ¿Cómo surgen esos conflictos? ¿Qué papel juega el extractivismo en la configuración de esos territorios? ¿Qué alternativas emergen desde ahí? ¿Con qué conocimientos se toman esas decisiones que están afectando o no a esos lugares? ¿Cómo dialogan los saberes científicos y comunitarios ahí? O a lo mejor no dialogan. Después dice María Angélica, la ecología política actúa como mediador. En este sentido, se sabe, por ejemplo, en todos nuestros ámbitos que la hegemonía del poder genera dentro de sus acciones situaciones que incluso obligarán a tomar decisiones en torno a la explotación minera, muchas veces no siendo el plan original del territorio. Bueno, la ecología política no es un mediador, más bien es un campo de investigación y de acción. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, la ecología política como que busca alternativas, busca comprender estos procesos. Después dice Stephanie, me perdí esta parte de la historia. Ya, Salvador dice buena introducción. Florencia dice, ¿cómo se llama? Pierre, ya, este es Blackie. Pierce Blackie, se lo vamos a colocar acá. Ya, después, Pierce Blackie, aquí lo pusieron, muchas gracias. Sí, uno de los próceres de la ecología política anglosajona. Ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre ecología política y ecología social? Ya, esa es una buena pregunta, ¿ya? Que la ecología política pone más énfasis en las relaciones de poder. La ecología social es como más amplia, es como tiene que ver con, más bien con los impactos en las sociedades, digamos, con sí toma aspectos culturales, aunque no rechaza las relaciones de poder, igual las incluye, pero la ecología política como que se dirige más a las dimensiones de poder y a las desigualdades históricas y estructurales. ¿Ya? Yo me atrevería a plantearlo así, pero es una buena pregunta, Lucas. ¿Ya? Eso. Una pregunta para Javiera de FIMA. Usualmente, ¿cómo lo hacemos con las pausas? Por lo general, dependiendo, como este curso dura 2 horas, hacemos una pequeña pausa, ya sea de 5 o 10 minutos para quien quiere ir al baño. A veces omitimos la pausa si es que hay mucho contenido que pasar. Ya, perfecto, ya, muchas gracias. Entonces, sí, porque esto igual es bastante, Sí. y lo que se viene, a ver, dame un segundo. El que enchufar aquí. Estamos de vuelta. Ya, sí, porque esto sí que, aunque es introductorio, pero, o sea, no deja de ser teoría. Ya. Vamos a empezar, digamos, es que hay un cuadro que yo les quiero compartir que es como una síntesis vamos a hacer una diferenciación muy amistosa entre la ecología política anglosajona y la ecología política latinoamericana. ¿Ya? Entonces vamos a empezar y después, si les parece, a las 8 nos tomamos un receso y después continuamos. ¿Ya? Perfecto. Bárbara, hay una mano levantada, no sé si la quieres ver ahora antes del cuadro Sí, o luego de... Es Karina, Karina. Hola, sí, en realidad quería, voy a poner la cámara, creo que ahí sí. En realidad mi pregunta era, para comprender un poco el tema de la ecología política, si uno, por ejemplo, yo soy profesional del área ambiental y cuando uno está trabajando, por ejemplo, en una empresa específica,
A mí me tocaba trabajar, por ejemplo, con comunidades y también desde la gestión ambiental, entonces tenía que llegar a acuerdos como comunitarios, entonces tenía que velar, obviamente, en este caso, la posición de poder era la empresa, o en este caso el MOP, que era el mandante, frente a la comunidad. Pero sin embargo, podíamos llegar a un equilibrio donde todos quedábamos como conformes con la resolución de un problema. Eso sería, en cierta forma, como obviamente pequeñito, pero entra dentro de la ecología política, ¿cierto? Claro, porque también ahí se puede estudiar las relaciones de poder, las circunstancias en que se dan esos procesos, ¿no? Ahí hay un proceso de gobernanza, Claro, ¿no? Que hay distintos actores que ahí confluyen, que toman ciertos acuerdos, pero también hay que ver, o sea, no hay que naturalizarlo, digamos, esa experiencia, porque se dan bajo ciertas circunstancias. Entonces la claro, ecología política se pregunta, bueno, ¿bajo qué circunstancias se dio esta situación? A mí me ha tocado igual entrevistar empresas y estar en territorios que hay comunidades que han tenido que negociar, en particular con empresas forestales y mineras. Son escenarios donde usualmente la gente no tiene muchas opciones. Es como ya, bueno, ok. O también que las empresas necesitan cierta legitimidad social, ¿no? Y ahí hay todo un campo de lo que es valor compartido, responsabilidad social empresaria, que son paradigmas con los que el sector empresarial opera a nivel territorial. Y de eso hay publicaciones, de eso hay mucha investigación. Entonces aquí estudiamos cómo se da esto, por qué, qué actores, qué conocimientos operan aquí. ¿Qué aspectos claves son de estas experiencias? ¿Cuál es el punto de vista de los actores? ¿Qué desigualdades sociales se observan acá? ¿Ya? O sea, son casos que, sobre todo para la gente como tú, que ha tenido experiencia interna, sí, aportan muchos elementos para entender cómo se gobiernan las crisis ambientales en ciertos lugares. Así claro. que, Sí, sí, por entiendo. supuesto, ahí, adelante. Ya está. Gracias. ¿Alguien más? Ya parece que nadie más. Ya, entonces vamos a retomar. eh, esta- ya, aquí. Entonces aquí tenemos un cuadro bien tupido, pero les prometo que es una mega síntesis porque es un campo muy dinámico. Y en particular, en la medida que va avanzando la crisis ambiental, es como que cada vez hay más gente metida en ecología política. Por eso me da mucho gusto que este curso también haya mucha participación. Ok, entonces aquí establecemos un cuadro comparativo entre la ecología política que nació digamos, en el mundo del norte global, ya su origen histórico, ya vinculado a la geografía crítica, a la geografía política, ¿no? Y también los estudios rurales en cuanto a cómo digamos, los estudios críticos del desarrollo rural que hubo en esa época también como que nutrieron la necesidad de entender, digamos, todas estas dimensiones políticas y estructurales de la crisis ambiental. Y en América Latina, si bien a nivel teórico se consolida como a partir de los años 90 la ecología política, no se reconoce que haya empezado ahí la ecología política. La ecología política latinoamericana empieza con los conflictos socioambientales en nuestro continente, que eso tiene más de 500 años. ¿Ya? Pero como campo de estudio, digamos, como una corriente más específica de pensamiento, claro, se sitúa más en estos momentos. Y los años 90 porque el año 1992 se conmemoran los 500 años de la conquista de América, no es porque sí. ¿Ya? Y también se acelera digamos, la implementación del modelo neoliberal en nuestras sociedades, se amplían las fronteras del extractivismo. ¿No? Y en esos años hay una irrupción de movimientos indígenas, socioambientales, que tiene mucho que ver con esos hitos.
¿ya? La influencia del movimiento zapatista, que también irradió toda América Latina, así como el movimiento de los sin tierra en Brasil y otros hitos que también marcaron ahí una pauta del por qué nació en esta época y no en otra. ¿Ya? Y ahora, autores principales, bueno, aquí, bueno, los más relevantes son Paul Robbins, ¿no? Anglosajón, Pierce Blackie, ¿no? Michael Watts y Raymond Bryant, ¿no? Que ellos plantean como esta dimensión estructural, territorial, con la cual se emplazan todas estas desigualdades ambientales. ¿Ya? Y la geografía con influencia muy potente, sobre todo la geografía marxista. ¿Ya? En América Latina es como, a ver, aquí tenemos como referentes a Enrique Leff, que es un sociólogo mexicano. Muchos de ellos también vienen como bebiendo de la ecología política anglosajona, pero también con el pensamiento decolonial latinoamericano, también con la historia social de América Latina, ¿no? Como, también como otra corriente, la investigación acción participativa, ¿no? Que tuvo mucha fuerza desde los años 60, 70, 80, ¿ya? Y bueno, y también los estudios críticos del desarrollo, que fueron muy potentes también en cuestionar todas estas dinámicas, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Así que bueno, aquí hay algunos referentes, que por un lado está Enrique Leff, que él plantea lo que es racionalidad ambiental, él trabaja mucho diálogo de saberes, Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que vive en Estados Unidos, que también él releva la diferencia entre los territorios, él habla de las reexistencias, ¿no? Como frente a estos escenarios las comunidades se reinventan. Y también coincide con Enrique Leff la importancia de los saberes locales, los saberes ancestrales y también cómo los movimientos sociales son productores digamos, de conocimientos, ¿no? Transformadores. Maristeles Vampa, que es una socióloga argentina, que también ella se suma un poco a lo que plantean los otros autores y también desarrolla en un texto lo que es el neoextractivismo, que hay una nueva ola de expansión de la extracción de materias primas, ¿no? Que incluye tanto a gobiernos progresistas como a gobiernos conservadores de derecha. Entonces ella plantea que es una matriz que es mucho más profunda, ¿no? Y donde además hay un giro, ella habla de un giro ecoterritorial de los movimientos sociales, ¿no? Que la dimensión ambiental empieza a impregnar los movimientos sociales en nuestro continente, ¿no? Aspectos que antes eran más asociados a movimientos de conservación ambiental, esto después se fue como ampliando, ¿no? Hacia distintos actores. ¿Ya? Y bueno, Héctor Alimonda, que bueno, falleció, argentino, él, radicado en Brasil, y que él desarrolló, bueno, hay un texto que se llama Ecología Política de la Minería, donde él plantea que la naturaleza ha sido colonizada, de hecho hay un texto que se llama La naturaleza colonizada, ¿no? Y que es una base estructural de cómo se implementó todo el proceso de colonización en América Latina, es colonizando a la naturaleza y a la sociedad. ¿Ya? Y él también plantea la importancia de la historia ambiental para entender los escenarios de crisis y de conflicto, ¿no? Así como también él rescata el legado del pensamiento decolonial latinoamericano como parte central de la ecología política en nuestro continente. Y Joan Martínez Salier, él es español, pero como que se aloja dentro del debate con la ecología política latinoamericana porque él ha estudiado mucho lo que sucede en nuestro continente. ¿Ya? Él plantea de que hay un ecologismo popular, un ecologismo de los pobres, ¿no? Que se diferencia de otros relatos de conservación centrados en la naturaleza, sino que también él plantea de que hay un ecologismo de sectores populares que tiene sus propias particularidades en cuanto a que no hay una lucha solamente por la naturaleza, sino que es la relación de las comunidades con el territorio, sus memorias, sus sentires, eh, sus afectos, ¿no? Y que también eso es, bueno, y que todos esos territorios han sido materias de conflictos distributivos, ¿no? De que hay una distribución desigual entre los beneficios y los impactos negativos de estos procesos de transformación de la naturaleza y que los principales afectados son los sectores populares.
¿no? Entonces ahí lo que es la bifurcación entre desigualdad, pobreza y crisis ambiental, de ahí posiciona lo que es el ecologismo de los pobres, que hay un libro que se llama así, bueno, que hace años atrás él publicó. ¿Ya? Entonces es distinto, po, o sea, los matices son diferentes. Aquí el problema central de la ecología política anglosajona, bueno, se buscó explicar cómo las relaciones de poder, el capitalismo y las políticas estatales, ¿no? producen la degradación ambiental y la desigualdad, po. Y todos estos autores latinoamericanos como que ponen de relieve, además de eso, el extractivismo y la colonialidad producen un despojo territorial, ¿no? Y una crisis civilizatoria. Entonces esto va más allá de, digamos, de ciertas políticas públicas o de la relación del capital. Esto es una crisis civilizatoria. Entonces es una mirada mucho más profunda. También los enfoques de la naturaleza, de la ecología política anglosajona. La naturaleza es como un espacio socioecológico, que hay naturaleza, que hay sociedad, que hay ecosistemas, que son transformados por relaciones económicas y políticas, ¿no? Y la ecología política latinoamericana enriquece eso. Dice, bueno, la naturaleza es un territorio vivo, ¿no? Que se relaciona con seres no humanos y seres humanos, ¿no? Y es un bien común natural, y que tiene además dimensiones culturales y espirituales. La naturaleza no es solamente un espacio físico, ni económico, ni estrictamente ecológico. O sea, tenemos un vínculo cultural espiritual con ella. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Hoy día en muchos conflictos socioambientales también se pone de relieve digamos, esas valoraciones. ¿Ya? La relación con el capitalismo. Bueno, analiza cómo el capitalismo produce degradación ambiental, mercantilizaciones y, bueno, acceso desigual a los recursos. La ecología política latinoamericana plantea que el capitalismo, bueno, la dimensión del extractivismo, que es una idea que nació de hecho acá en América Latina, ¿no? Y su continuidad colonial, ¿no? O sea, aquí es imposible entender lo que sucede en nuestros países si omitimos esta continuidad colonial, que en la ecología política anglosajona tiene una presencia más marginal, ¿ya? Y aquí es central. Y por lo mismo, o sea, todo este debate aquí ha tenido mucho peso, sobre todo en los países que han sufrido más y los territorios que han sufrido más el peso del despojo histórico que estructuró la colonialidad del poder. ¿Ya? Y bueno, hay una crítica también al desarrollo, ¿no? Como un modelo civilizatorio, ¿no? Relacionado con las políticas impuestas, ¿ya? Pero en América Latina hay una crítica a la propia idea de desarrollo occidental y de progreso moderno. O sea, ese mismo imaginario ya es objeto de revisión y de desnaturalización. Entonces aquí vemos que el debate tiene algunos matices que se cruzan y que digamos, ambos territorios de ecología política se retroalimentan, pero hay énfasis distintos. Y hay muchos más, porque esto es una pequeña síntesis. ¿Ya? Hasta aquí. Comentarios, preguntas. Hay unas preguntas en el chat, Bárbara. Ya. Lucas pregunta, ¿cuál es la diferencia de ecología política y ecología social? Ya lo contestamos. Matías dice, las comunidades cuando no se hacen responsables en fechas de decisiones electorales pasa lo que vivimos hoy. Creo que por ahí va el problema en el que estamos. Lucas también pregunta, ¿quién propone y desarrolla la adoptación del concepto de bienes comunes naturales en vez de recursos a explotar? Ya, gracias. Buena pregunta y necesaria. Bueno, el concepto de bienes comunes naturales, bueno, eso lo propone, es como varios autores, o sea, ahí está Arturo Escobar, está Maristela Svampa, ¿no? Sobre todo en la década anterior, eso se discutía bastante, como que ahora ha ido perdiendo presencia. Y hablar de bienes comunes, de hecho en particular en muchos movimientos socioambientales en Argentina fue como digamos, un concepto central dentro de muchas movilizaciones.
Porque hablar de recursos naturales tiene que ver con ya una apropiación mercantilista. La naturaleza como un recurso. Ya ahí partimos con un sesgo, una mirada. Y cuando hablamos de bienes comunes, que también es discutible, cuando hablamos de bienes comunes, es como una concepción de la naturaleza que va más allá de su valor económico y de su valor como mercancía. ¿Ya? Cuando hablamos de un bien común, tiene que ver con que es, para partir más individual, es colectivo, ¿ya? Y al ser colectivo es como que lo que sucede con él nos afecta a la sociedad en general, ¿ya? Como el agua, como los bosques, como las zonas costeras, o sea, lo que pasa ahí, o sea, nos afecta como sociedad porque dependemos de ellos para vivir. ¿Ya? Y natural porque hay bienes comunes que no son naturales, hay otros que sí, ¿no? O sea, hay bienes comunes que pueden ser cosas, que puede ser, no sé, puede ser una calle, puede ser, no sé, un edificio, pueden ser derechos sociales, son bienes comunes. ¿Ya? Pero cada bien común natural tiene que ver con los espacios naturales. ¿Ya? Cuando una comunidad defiende un lugar por un río, por un humedal, es un bien común natural desde esta perspectiva. ¿Ya? Ahora, también hay críticas a la idea de bienes comunes naturales, porque también bueno, dentro de algunas corrientes de las teorías económicas más tradicionales, también se hablar de bien igual tiene cierta forma de mercantilización, ¿no? eh, pero resignificado desde estos autores de la ecología política, se buscaba reivindicar de que el bien común natural va más allá de un recurso, que para la sociedad, para las comunidades, no es la única forma de referirse a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la dirección de ese debate, ¿ya? Incluso había un libro de un activista argentino que falleció bueno, español argentino que falleció hace unos años, que él hablaba de eso en un libro que se llamaba Vienen por el oro, vienen por todo, ay, no me acuerdo el nombre de él. Bueno, ya me voy a acordar, pero el libro se llama así, Vienen por el oro, vienen por todo, em, a la luz de las asambleas autoconvocadas que fueron muy importantes, sobre todo entre los 2000 año 2020 en Argentina. Sí, bueno, me acuerdo el nombre, ahí se me fue, de hecho lo conocí en persona. Ok, Rodríguez Pardo, sí, Rodríguez Pardo es el apellido, sí. Javier Rodríguez Pardo, lo voy a anotar acá. Rodríguez Pardo. Él desarrolló mucho este concepto también desde los movimientos sociales. Así que ahí se fue. Eso. em, Después nos dice Lucas, siguiendo el mismo hilo de las otras preguntas, el concepto de capital ambiental. Mira, no me he metido mucho en eso, en lo personal, pero me imagino que viene de las corrientes más neoclásicas digamos, de la modernización ecológica, que es como, digamos, la ecología política es muy crítica con ese enfoque porque más bien tiene una mirada más tecnocrática de la naturaleza que pues, acá es como bastante criticada, ¿no? Pero no me he metido mucho en ese concepto. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más quisiera comentar? El concepto de servicio ecosistémico implica un enfoque extractivista. Oh, ya. Ahí, bueno, yo creo que he trabajado con mucha gente de las ciencias naturales, muchos biólogos que incluso utilizan el concepto de servicio ecosistémico. Yo no comparto mucho la idea, pero a veces entiendo que se usa de una manera de relevar la importancia de lo que aporta la naturaleza a la sociedad. Pero en realidad el origen del concepto de servicios ecosistémicos tiene que ver con cómo evaluar los servicios que entrega la naturaleza a la sociedad. Es como un poco interrogándola desde una mirada muy antropocéntrica. ¿Qué servicio nos presta a la sociedad para valorarte? Entonces yo no comparto en lo personal, esto es como lo digo con toda humildad, no comparto ese concepto, pero también entiendo que muchas veces, sobre todo desde las ciencias naturales, se utiliza para relevar de que es importante cuidar ciertos ecosistemas porque aporta
eh, aporta beneficios fundamentales para su reproducción para las comunidades, ¿ya? Pero tiene esa trampa de como interrogar desde un lugar de superioridad, como seres humanos, interrogamos a la naturaleza a ver qué servicio nos brindas, ¿no? Entonces, yo no lo uso, pero me he dado cuenta que tiene que ver con distintos matices la forma en que se utiliza. Pero sigan haciéndose esas preguntas. La ecología política busca cuestionar y interrogarnos sobre las formas en que nos referimos a la realidad. Después, ¿cómo se llama el libro de Javier Rodríguez Pardo? Se llama Vienen por el oro, vienen por todo. Es un poco fuerte el texto, pero pero es muy interesante la experiencia que él cuenta ahí. Sí, sí, muchas gracias. Sí, vienen por el oro, vienen por todo. Ahí incluso lo copiaron, ya, buenísimo. Estupendo. Eso. Y les recomiendo el texto de Naturaleza colonizada de Héctor Alimonda. Estamos acá. Alimonda. Y también cuestionen todo lo que les estoy diciendo porque también es materia de debate. Bien, ¿algo más? Ya, les propongo que nos tomemos unos minutitos para que descansemos, nos airemos y después volvamos con más energía. Son las 8, ¿les parece? 8:10. ¿Eh? Perfecto, Bárbara, sí. Volvemos a las 8:10 entonces. Ya, hasta la... Ahí tenemos... ¿Hasta qué hora dura la clase? Pregunta Naga. 7:30. Uy, son 2 horas. 8:30. Ya. Hasta las 8:30, sí. Todas las clases del curso de perspectivas críticas de la minería en Chile va a ser hasta las 8:30, de 6:30 a 8:30. Ya, entonces volvamos prontito para que alcancemos a hacer el ejercicio y con eso terminamos esta sesión. Ya, vamos. Gracias, Javier. Perfecto, nos vemos a las 8:10 entonces. Ujú.
Hola, vamos retornando entonces a la sesión. Eh, bueno, agradecer a la gente que continúa aquí. Así que en honor al tiempo vamos a seguir revisando la presentación. Se va siempre el tiempo muy rápido, como les dije cuando hablamos de ecología política, porque esto es muy diverso, es muy profundo, ¿no? Así que a dar continuidad. Y bueno, en las escalas de análisis también hay ciertas diferencias ahí en cuanto a la investigación más anglosajona. Se tiende a poner más acento en las escalas globales de las problemáticas, las cadenas productivas, el Estado, la gobernanza ambiental, es como que hay una escala más amplia digamos, de esos análisis, ¿no? Y la ecología política latinoamericana como que coloca más relieve en los territorios, en las comunidades, las disputas ecoterritoriales que hay en cada lugar, ¿no? Entonces también ahí vemos que hay énfasis distintos, pero como les insisto, complementarios. ¿Ya? También los temas que estudiamos, hay mucho trabajo sobre la degradación ambiental, los impactos ambientales, los procesos de gobernanza, la ecología urbana. Bueno, el metabolismo social, si bien viene de allá, pero también se estudia en América Latina. Y la fuerza de la ecología política en nuestros territorios tiene que ver con los extractivismos, con los pueblos originarios, las zonas de sacrificio hoy día, en particular en nuestro país, que ha sido un concepto que ha catapultado mucho debate, ¿no? Justicia ambiental, la defensa de los territorios, ¿no? Y también sus cuidados, ¿no? Ahí, sobre todo desde la ecología política feminista, que está emergiendo ahí también, retoma mucho el cuidado socioambiental de los lugares. ¿No? Y las metodologías también está ahí, vemos que hay, digamos, hay algunos aspectos interesantes. Suele ser investigación interdisciplinaria, análisis institucionales y estudios de casos, eh, o estudios empíricos comparativos, ¿no? Respecto a, digamos, a situaciones puntuales. En la ecología política latinoamericana tiene un ímpetu situado, crítico, con mucho diálogo con los movimientos sociales, con organizaciones locales. Se trabaja mucho con metodologías participativas, etnografías desde el territorio. Entonces aquí hay un despliegue de múltiples metodologías que buscan relevar la voz de los actores locales y las realidades de los territorios. ¿Sí? Bueno, la relación con los movimientos sociales, bueno, sí se analizan desde el mundo anglosajón como actores relevantes, pero en América Latina se suele hacer mucha investigación junto a los movimientos sociales, junto a las comunidades. Entonces no se separa ahí la investigación de la gente. ¿Ya? Y cada vez se generan procesos de colaboración más, digamos, como más intensivos ahí y la gente nos exige más. Bueno, los conceptos clave también ahí hay diferencia de ecología política, que los comunes igual hablan de eso, harto digamos, los autores anglosajones, de gobernanza, vulnerabilidad, sistemas socioecológicos, pero eso también se discute en América Latina. Acá toma fuerza el buen vivir, pluriverso, ecologismo de los pobres, o sea, se dan cuenta ahí que como son todas ideas que buscan mostrar las diferencias, las particularidades y también las desigualdades estructurales, ¿no? Justicia ambiental, ¿no? Y bueno, ambos territorios también buscan un horizonte político transformador, ¿no? Y bueno, en las visiones de la crisis ecológica, por un lado se ven como desigualdades relacionadas con la crisis del capital, ¿no? De la crisis de la modernidad y en América Latina se habla mucho de la crisis capitalista, civilizatoria y colonial. Así que bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar aquí una pequeña tareita que ustedes, como nos queda tan poquito rato, tomen una sola pregunta de la que revisamos hace un rato atrás. Vamos a volver a las preguntas. Tomen una de esas preguntas para pensar en un conflicto socioambiental o en una problemática socioambiental que a ustedes les interese o conozcan.
Entonces, elijan cualquiera de estas y traten de responderlas. Y de ahí compartimos antes de retirar. Y nos damos un par de minutos, ahí lo que les nazca. Lo importante acá es hacer este ejercicio de ponernos a reflexionar. Bien, bien. ¿Quién quisiera? Pueden escribir o bien compartir por voz lo que respondieron. A ver, acá dice, ya hay varias preguntas. Dicen, ¿qué relaciones de poder están detrás de los problemas ambientales? Cogería esta pregunta para generar reflexiones. Hay experiencias de sobra, por ejemplo, el periodo constituyente, ¿no? Bueno, hay todas esas preguntas que están mencionadas nos podrían ayudar a reflexionar sobre aquello. Después dice Alba, supongo que distintos grupos valoran de manera diferente un mismo territorio porque no han realizado el ejercicio de estudiar y comprender los distintos atributos y factores que lo caracterizan para delimitar los propios intereses y resolver esos conflictos. Claro. Entonces, aquí vemos de que hay distintas valorizaciones de la naturaleza y en cada escenario eso tiene sus propias particularidades. Después dice Manuel, yo creo que los conocimientos reconocidos como legítimos en las decisiones ambientales siempre son las orientadas a una especie de desarrollo económico muy ligado al extractivismo y se ven ignoradas las fuentes de conocimiento cultural como el conocimiento indígena ancestral.
Súper. Muchas gracias. Después, Ivo nos dice, ¿qué alternativa al desarrollo emergen desde los territorios y comunidades? Pues la autogestión, asambleas horizontales, su propia autonomía por sobre los intereses empresariales o hegemónicos, Valparaíso, Valle del Elqui, entre otros ejemplos. Bien, poner de relieve la experiencia local. Súper. Después, Vicente, respecto a la primera pregunta, aunque dudo si la problemática que planteo que fallí, pero se vale ensayarlo. Yo menciono el conflicto de los salmónidos de vida libre, ¿ya? Y la ictiofauna nativa. Es algo largo de escribir, prefiero continuar el micrófono. Sí, adelante, Vicente, sí, está abierto aquí para conversar. Bueno, Vicente, el conflicto es el siguiente. Claro, los salmónidos de vida libre se introdujeron a lo largo de todo el país por razones entre comercial y de pesca recreativa. Pero es bien sabido que los salmónidos de vida libre están exterminando a los peces nativos. Por lo tanto, hay una decisión política ahí del manejo de los salmónidos, que es siempre tendiendo hacia su manejo, pero nunca hacia una explotación que pueda arriesgar a una población exótica, una especie exótica, una población de una especie exótica invasora. A pesar de que se sabe que un manejo debería ser más agresivo si quieres evitar que te extingan las especies nativas. Excelente, gracias Vicente. Sí, eso es un problema que se está dando mucho sobre todo en ríos, en lagos, en humedales, que claro, estas especies que llegan a la luz digamos, de procesos a gran escala, de empresas grandes que se instalan en territorios extensos, y claro, varias de estas especies se meten en otros lugares y se asilvestran un poco y también generan competencia con especies nativas y ahí empiezan otros problemas. ¿Ya? Hay comunidades que también ven estas especies invasoras, ¿no? Como una oportunidad de generar ciertas economías locales, ¿no? Empiezan a pescarlos, los venden, etcétera. Y también pasa que desde otros actores también surge la pesca recreativa como otro rubro en hoteles más exclusivos, en las mismas cuencas, ¿no? Yo conozco un caso ahí, por ejemplo, en el río Tolten, en la región de la Araucanía, que está pasando eso. ¿Ya? Entonces hay un conflicto entre los actores por el uso de especies invasoras y que además generan impacto ambiental, que ese es otro tema. Y ahí hay todo un proceso digamos, de buscar alternativas que permitan un manejo más sostenible de los salmónidos. Pero con actores que les cuesta bastante ponerse de acuerdo, que tienen intereses opuestos, ¿no? Y en una caleta que además se está dinamizando económicamente a la luz digamos, de estas nuevas especies y que antes estaban como más empobrecidas las comunidades. Entonces, es un caso digno digamos, de poner acá sobre la mesa. Y son otras escalas también de los conflictos socioambientales. Muchas gracias. Después, dice Florencia, con respecto a la valorización de los territorios, quería referirme a la realidad del centralismo en Chile, donde las decisiones son tomadas en el Congreso sin muchas veces conocimiento ni legitimación de las realidades y voces locales. Esto es una demanda histórica, ¿no? En todas partes de las comunidades están exigiendo que los tomadores de decisiones vayan al territorio, sientan el territorio y que la gente pueda dialogar desde ahí. Así que eso también es materia de muchas de estas problemáticas. ¿No? Gabriela dice, ¿qué papel juega el extractivismo en la configuración de nuestros territorios? Y responde, juega un papel central porque el desarrollo económico en Chile se ha basado en el extractivismo, históricamente, y falta potenciar instrumentos ambientales que estén dirigidos a una visión y gestión territorial que vaya más allá de estos proyectos, más allá de la minería, el sector forestal, de monocultivo, de salmoneras, ¿no? O sea, hay más diversidad, ¿no? Tales como la planificación territorial, también objeto de la ecología política, cómo se podrían dar planificaciones territoriales más pertinentes, qué problemática hay en torno a la planificación territorial, ¿no? La forma en que se hace, etcétera. Y la evaluación ambiental estratégica, materia también de análisis. Y bueno, así nos quedan ahí creo que un par de respuestas. Karina Espinosa dice, se utiliza el miedo, la necesidad de las personas sumado al desconocimiento respecto al medio ambiente para manipularlas, dando a entender de que el extractivismo es válido para cumplir sus necesidades. Hoy día lo vemos muy claro con el relato de que es la única forma de generar empleo, ¿no? Y que es la salvación digamos, a esta problemática, ¿no?
¿Qué más? Valentina Ferrer nos pregunta si puede usar el micrófono. Ya, demos esa palabra antes de, digamos, nos quedan poquitos Al- minutos. Sí, ahí Hernán Aló. tenía la mano, ahí va Hernán, Hola. Valentina y Gabriela en el tiempo que queda. Muchas gracias. Sí, voy Ya. a ser breve. Gracias Javiera por toda la organización. Bárbara, qué gusto conocerte, qué gusto escucharte. Yo te leo hace mucho tiempo. Desde ese informe del 2018 que hiciste, Impacto Socioambiental de la Extracción de Litio, creo que me leí ese informe como 3 veces, es casi como mi Biblia. Porque muy Sí. tempranamente capturaste la problemática, pero súper al callo, y tienes datos de la época que son súper relevantes. Entonces yo, de hecho, citando ese informe, que yo ya lo he citado todas estas veces en paper para la universidad, en todos lados, citando ese informe, tú hablas sobre el conflicto que hubo cuando las comunidades indígenas atacameñas se empezaron a levantar, casi que inicialmente, porque los atacameños nunca han sido, o sea, antiguamente no son caracterizados por ser violentos, pero los últimos 10 años se han levantado mucho más con todo esto, con toda esta presión que hay sobre el litio. Y respecto a la pregunta de cómo surgen los conflictos medioambientales, yo quería ser un poco más específico y hablar de cómo tanto el Estado como las empresas mineras deliberadamente omiten el marco regulatorio al cual está suscrito el Estado de Chile. Llámese especialmente, y es yo creo que una de las leyes más omitidas en los procesos de los grandes proyectos, es no hacer consulta indígena en áreas de desarrollo indígena. Y de hecho, ahora mismo en San Pedro de Atacama están tratando de hacer un ensanche vial en la ruta 23CH, en el camino internacional, por el tema del corredor bioceánico. Están haciendo un trazado nuevo a través del Valle de los Dinosaurios, que hay restos paleontológicos, son ancestrales, son valles sagrados, etcétera. Es en el medio de la ADI, no se hizo consulta indígena, entonces ahora la gente está protestando. Entonces, como tú mencionaste en este informe, que ya tiene casi más de 8 años, que cuando se surgieron estos conflictos por las modificaciones de los contratos entre Corfo y SQM, o sea, Estado y capital global, no se hizo la consulta indígena y por eso surgió todo el problema. Entonces, a veces esa omisión deliberada de las reglas del juego que el mismo Estado pone y que las mismas empresas dicen que ellos cumplen con todas sus certificaciones y todas sus cosas, y la consulta indígena sigue siendo ignorada y por eso hay conflicto. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, un gusto conocerte. Gracias por tus palabras. Bueno, hay mucho para compartir, para conversar respecto a estos casos, porque también los ciclos de las organizaciones, de las comunidades también son diversos. Hay momentos en que hay una contestación muy directa, después hay procesos en que eso va en declive. También se dan como ciertas negociaciones que generan conflictos entre comunidades, hay ciertas coadaptaciones, hay terceros actores que también influyen en la relación entre el Estado, las empresas, que van también produciendo ciertas divisiones dentro en particular en las comunidades atacameñas, ¿no? Entonces también cómo entendemos eso desde la ecología política. También nos da pista de que va más allá de las voluntades, sino que son condiciones específicas de cada territorio, de cómo se instalan ciertas empresas, cómo operan las políticas públicas y también la propia naturaleza, ¿no? O sea, no podemos entender los conflictos ambientales en el desierto, en la Puna de Atacama, de la misma forma que en la Patagonia o que en la Araucanía, que ya la naturaleza es distinta. La cultura tiene otros procesos, ¿no? O sea, y los propios pueblos indígenas también tienen historias particulares. En el mundo atacameño, en el mundo general andino, las historias de colonización, de conflictos con actores externos son mucho más antiguas que con el mundo mapuche. Ahí se habla, por ejemplo, desde los incas que ya han tenido problemas, después los españoles, incluso hasta los tihuanacos había conflictos con los que posteriormente fueron o son los pueblos licarantá y atacameños. O sea, el mundo mapuche como que releva más la historia con la colonización española y el Estado chileno argentino. O sea, entonces tenemos también ahí particularidades que la historia ambiental ahí que nutre a la ecología política nos permite entender cómo se han dado esas relaciones a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y muy situado en estos lugares con esos matices tan finos que marcan esa diferencia,
pero que también nos permiten entender lo que pasa en otros territorios parecidos que tienen ese nivel tan preciso de particularidad. Así que bueno, es un tremendo caso, muy emblemático. En Chile hay un territorio que hay más de 5 empresas mineras, entonces también los procesos de gobernanza ahí son tremendamente complejos. Bien, se nos acabó el tiempo. Así que les dejé ahí la presentación de la clase. Ahí les recomiendo bibliografía que dejo al final del PPT. Está acá en el chat. Y bueno, Mm. gracias por este espacio. Un gusto intercambiar con cada uno, cada una de ustedes. Esperemos que nos podamos encontrar en otros lugares, en otros momentos. Y los invito a ser curiosos, a ser curiosas. Busquen mucho de lo que aquí hemos encontrado, hemos conversado y fórmense sus propias certezas. Que les vaya Muchísimas súper bien. gracias. Muchísimas gracias a ti, Bárbara, por tu disposición, por esta tremenda clase que hiciste. Les recuerdo a todos y todas que el próximo miércoles seguimos con este curso. Vamos a tener la clase sobre minería no metálica. La va a hacer la profesora Ingrid Garcés, así que los y las esperamos. Acuérdense que las clases son de 6:30 a 8:30 y estas clases van a ser subidas a YouTube si es que alguien las quiere repasar, revisar de nuevo y les vamos a compartir también material dentro de los próximos días. Así que buenas noches a todos y todas. Muchas gracias de nuevo, Bárbara, por esta increíble clase. Gracias. Y no se pierdan la clase de la ingeniera Ingrid Garcés, que ella bueno, es muy Experta en especial estos temas. para estos análisis. Chao, Sí. chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ok.